Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición siempre poder tener este tiempo para hablar de misiones con nuestro querido hermano Pedro. Gracias Pedro por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan. ¿Cómo estás, Jairito? ¿Tu familia? ¿Aquí todo bien? Por aquí por Taltal, Chile. Y bueno, aquí repitiéndonos el platito, así que esperamos que sea de bendición. Sí, gracias a Dios por acá todo bien. Es el séptimo video ya, el último también de esta serie, donde vamos a hablar un tema que teníamos pendiente. Llevamos 6 horas hablando. Hay mucho que hablar sobre misiones, pero nos habíamos comprometido, ¿cierto?, a hablar de algunos mitos, de algunas, no sé, frases, algunas ideas que tienen algunas personas dentro de la iglesia que en realidad no son tan reales, tan confiables, no se basan ni en la palabra, ni se basan tampoco en la experiencia en el campo. Entonces vamos a hablar, tenemos un listado de cientos de errores, excusas y mitos que existen y vamos a nombrar algunos de ellos de los que hemos podido ahí conversar un poquito antes. Así que, Pedro, algo como introducción al tema de los mitos antes de comenzar con el primero. No, lo que tú dijiste más o menos, ¿no? Que son entre mitos, errores y frases con muy buena intención, frases bien intencionadas, pero es un poco alejada de la realidad. Y es importante aclarar un poco o desarrollar un poquito más los temas. Sí. Y vamos a comenzar con uno que nombramos en uno de los videos, ¿sí? Que tiene que ver con este mito que dice que los misioneros son hermanos, son cristianos más espirituales que el resto de la iglesia. Pedrito, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, la palabra dice algo interesante al respecto de esto, o cómo trata Pablo en algún momento específicamente a los corintios, ¿no? Que los trata bastante duro. Eh, Porque aparte de Corintios, aparte de estas palabras que dice Pablo, no hay otra evidencia, digamos, tan concreta de que realmente hayan hombres más espirituales que otros porque sí nomás, o sea, porque digamos, que me confiere a mí la capacidad, al ser más espiritual, de tener un ministerio específico. No, eso no está. Pero Pablo dice algo interesante en Corintios 3, y cuando le dice a los corintios que les tiene que hablar como a carnales, dice. Es duro, pues, los trata bastante feo. Pero el detalle es que más adelante, a ver, es el Corintios 3, me parece. De manera, hermano, dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Entonces uno, pero dice como a carnales, ¿ya? ¿Cuál es una diferencia? O digamos, lo importante es que más abajo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, si hubieran sido hombres realmente carnales, separados del Espíritu, Pablo no hubiera dicho lo que dice abajo. O sea, porque les dice, ¿no saben ustedes? O sea, en realidad le estaba diciendo, ustedes saben que son esto. Ustedes saben que son templo de Dios y que el Espíritu mora en ustedes. Por lo tanto, no le está diciendo que el Espíritu no está, sino que los está reprendiendo por su actitud poco espiritual. En ese sentido, sí, hay una muestra ahí pero de alguien que está exhortando a otro, y que simplemente la atribución de ser alguien espiritual tiene que ver con la corrección al otro que parece que en algún momento está actuando no espiritualmente. En ningún caso esto es símbolo ni de autoridad de Pablo, ni de ponerse en un lugar más alto que el otro, porque el mismo Pablo dice que ve al resto como mayor que a él mismo. Entonces aquí hay que tener ese cuidado, ¿no? De realmente tomar esto de la espiritualidad como alguien que tal vez que pueda aconsejar, como un pastor, ¿no? Que tiene una responsabilidad especial, y que por lo tanto, como sabes que tienes esa responsabilidad especial, obviamente tratas de mantener tu espiritualidad, digamos, al día, por decirlo de alguna manera, de tener cuidado con tu espiritualidad, de ser un hombre espiritual, obviamente, y de poder ayudar al resto. No de sentirte más espiritual que el otro, en ningún caso. O sea, cuando eso empieza a ocurrir, dejas de ser espiritual inmediatamente, porque ya no hay Sí. humildad en tu servicio, por lo tanto dejas de ser lo que significa ser un hombre espiritual. Ahora,
lo que yo creo, yendo a esta excusa o mito, es que generalmente cuando se dicen esas cosas es un poco justificando el hecho de que yo no quiero ir o no me atrevo a ir o cualquier cosa parecida a esa. Yo creo que es más eso que realmente que alguien se sienta disminuido o falto de espiritualidad. No es eso, porque no es comprobable, digamos, bíblicamente no hay una comparación, no hay un juego aquí de quién es más y quién es menos. Solo está lo que Dios te permite hacer en la obediencia, y eso son cosas de roles, lo que Dios te da, pero en ningún caso una pseudo mayor espiritualidad que el otro. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? De que es un poco una excusa a la hora de pararse frente a Dios y dejar que Él te demande cosas. Entonces es como querer decir, mira, yo no me apunto para esto porque yo me siento poco espiritual. Tal vez no lo vas a decir con esas palabras, pero en el fondo es eso, ¿no? O sea, yo no soy capaz de obedecer hasta ese punto. Por lo tanto, los que son capaces de obedecer a ese punto son hombres espirituales. ¿Y qué haría Pablo en ese caso? Los trataría como a carnales. Pero también les diría, pero ustedes saben que son espirituales, ustedes saben que son templo de Dios, ¿por qué actúan así? ¿No? Y los reprende, pero también es con amor, reconociendo que hay algo en ellos. Entonces yo creo que por ahí va esa frase de creer que los misioneros son más espirituales que el resto. Sí, entonces tendría que ver más con un tema de compromiso con Dios, ¿cierto? De vida, más que un tema de espiritualidad mayor o menor. Y por lo mismo, si es así, una persona, ¿cierto? Acá en la ciudad, en Chile, antes de salir al campo o sirviendo acá en Chile, podría ser tan espiritual, si usamos esa palabra, ¿cierto? Que una persona en el campo. Y viceversa también. También se puede Bueno, dar que en el campo hayan personas... y de hecho debiera ser. Claro, y de hecho debiera ser. O sea, muchas veces es como que se piensa que la gente allá en el campo se hace más espiritual, porque allá hay lucha, hay más lucha con demonios, estás en un lugar animista en donde hay espíritus y fantasmas y brujería por todas partes, estás en un lugar donde tienes que estar 100% en tu, digamos, como espiritualmente abierto porque el ataque del enemigo. No, cierto, esto en todas partes. Aquí no hay diferencia sí, claro, por supuesto que hay diferencia de lugar en lugar, pero nosotros tenemos que recordar que nosotros somos atacados todos los días. O sea, nuestra lucha, y no dice dónde, dice que nuestra lucha es con principados, con huestes de maldad, y que el diablo está todos los días tratando de hacernos caer. Entonces no es allá en el campo, es en todas partes. Lo que pasa es que a veces aquí, bueno, voy a usar un chilenismo, como que nos hacemos los locos, entonces como que eso no nos molesta tanto, ¿no? Pero sí, pues como tú dices, digamos, es en todas partes que deberíamos sostener y mantener nuestra vida Sí. espiritual de la misma manera. Sí, y ese es el llamado, ¿cierto? Para todo hijo de Dios, el tener un compromiso con Dios, una vida espiritual sana aquí y un chilenismo, ¿cierto? En la quebrada del ají, por allá. Claro, exactamente, donde yo Sí. estaba. Mito número 2. Sí, la misión es solo para los misioneros quienes tienen un llamado especial. Sí, bueno, aquí ya hemos hablado del tema, ¿no? Pero solo recordar que lo que hemos explicado y dicho es que no hay un llamado especial personal como tal. Ahora, alguien va a pensar inmediatamente y me va a decir, bueno, ¿y Pablo? Sí, pues, eso fue personal, pues. A Pablo lo agarraron solo, de la nada, y el ángel le habló. Bueno, aquí no hay que confundir un llamado general a la iglesia con una experiencia personal, que son dos cosas distintas. Pablo lo que tuvo no fue un llamado personal, tuvo una experiencia personal. Eso es distinto, porque, digamos, la Biblia misma se contradicería, ¿cómo es? Eso mismo. Sí, eso mismo, si Pablo tuviera un llamado aparte de toda la iglesia. No existen llamados aparte, existe el llamado de Dios, que ya lo hemos visto, digamos, con perito y con manzana, desde el Génesis, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y hemos llegado a la conclusión, obviamente, bueno, no nosotros, los teólogos de hace mucho tiempo, de que hay un llamado en la Biblia para toda la iglesia, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, etcétera, etcétera, y
¿Me entiendes? Entonces, eso está claro. Pero la experiencia de Pablo fue una experiencia. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a los misioneros o a los que salimos. Es que en el camino no solamente hemos entendido que somos llamados, sino que nos han pasado ciertas cosas, ¿no? Yo siempre cuento, cuando yo era chico, yo iba a la iglesia metodista pentecostal. Y ahí, cuando yo era chico, usábamos los himnarios. Entonces, a mí no me gustaba ir mucho a la iglesia en ese entonces. Mi papá me llevaba y después me gustó un poquito más porque empecé a tocar guitarra, pero aparte de eso, no. Pero mi mamá me cuenta, y yo me acuerdo un poco, debo haber tenido unos 12 años, 11 por ahí, que había un solo himno del himnario que yo cantaba. Y lo cantaba así, pero apasionado. Y yo no sé si alguien será, yo creo que muchos somos de raíces pentecostales aquí metodistas, y el coro decía, ven y ve los campos blancos cómo están. Así decía el himno, creo que era el 342. Decía, ven y ve los campos blancos cómo están, aguardando manos que los cegarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Yo en ese momento, yo no conocía un misionero, estaba lejos de pensar algún momento en misiones, no tenía idea, era un niño, y yo cantaba eso con pasión. ¿Por qué? No tengo la más menor idea. En mi familia perdimos 5 hijas. Mi mamá perdió, y como yo obviamente como hijo, perdí 5 hermanas al nacer, antes que yo. Cuando mi mamá sale del hospital, cuando me tuvo a mí, yo pesé 1,4 kg cuando nací. El doctor también envió a mi mamá para la casa y le dijo, no tiene vuelta tampoco, o sea, no va a vivir. Dice mi mamá que se tira al piso en el mismo hospital, en la salida del hospital, porque mi mamá ya estaba desesperada, ¿no? Era el 6º que iba a perder, y le dice al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Bueno, esa historia es bastante conocida, y acá estoy, pues. O sea, terminé en el África, porque Dios escucha. Entonces, y fíjate que me fueron pasando cosas, o sea, si tú te das cuenta, me fueron pasando cosas que no a todos les suceden, y claro, en un momento yo no me di cuenta, pero cuando uno mira hacia atrás, uno empieza a hilar la historia, y uno dice, mira lo que me pasó, era para mí, o sea, Dios me estaba guiando a esto. Ahora, no quiere decir que a los otros no, porque ahí sería un llamado especial para mí. Y no, yo no tengo un llamado especial para mí, yo tengo experiencias personales. Y como esas experiencias me marcaron, tal vez yo tendí para allá, digamos, tenía como un énfasis. Pero esto fue hasta ya grande, ¿eh? O sea, estamos hablando de los 24 años después, o sea, me pasé un salto hasta que llegó el momento en que ya me di de lleno con las misiones, y bueno, y ahí empezó todo. Pero yo creo que eso es, ¿no? Hay un llamado general, pero hay experiencias personales que van marcando la vida y uno como que va tendiendo hacia allá. Y obviamente ya después viene lo que yo sí digo, que tiene que haber una confirmación especial de Dios, porque tampoco me puedo autoenviar a las misiones. O sea, la pasión no sirve para irse a las misiones. El conocimiento tampoco sirve para irse a las misiones. Que los demás te apoyen tampoco sirve para irse a las misiones. Lo que sirve es que Dios te envíe, y eso lo vemos claramente con el envío, ¿no? Separarme a Bernabé y a Pablo, y fue el Espíritu Santo el que los separó, fue el Espíritu Santo que habló fuerte, y para mí eso es determinante a la hora de irse, porque si tomamos decisiones personales, por más apasionados que estemos, ahí nos podemos equivocar. Sí, sí se entiende. El llamado de Dios para la iglesia, el llamado para la iglesia de Dios, de parte de Dios, ¿cierto? Es algo que cuando uno estudia sobre misiones, un poquito, empieza a ver en la Biblia desde Génesis, como tú decías, hasta Apocalipsis. Ahora, lamentablemente eso no es algo que en toda la iglesia en general se ha conocido, ¿sí? De cómo Dios, ¿cierto?, tiene esta visión y cómo la va llevando a cabo, ¿cierto? Y cómo se manifiesta plenamente en Cristo, y luego la iglesia es la llamada, ¿cierto?, a llevarla a cabo hasta que se cumpla, y se va a cumplir porque la palabra lo dice en Apocalipsis, ¿cierto? Que se va a cumplir, y gente de toda tribu, de toda nación va a estar ahí, alabando al Cordero, y gloria a Dios por eso.
Entonces esa es la misión y el llamado para toda la iglesia, y nosotros podemos unirnos a esto que está en el corazón de Dios, o podemos ahí de alguna forma no considerar lo que la Biblia nos muestra tan claramente. 3. Mito 3, excusa 3, error 3. La misión es para jóvenes y o solteros. No, pues, es para todos. O sea, ya los metimos a todos en el saco. Pero Pablo dice algo bien interesante también en Corintios 7, 8 y 7:32, dice dos cosas interesantes, las vamos a buscar. Bueno, primero, él aconseja, pero él habla como Pablo también. Pablo a veces dice Dios y a veces digo yo. O sea, esto es algo, esta es mi pasión, ¿no? Este es algo mío, pero no porque lo diga él, no está correcto, está bien. Digamos, la idea general, el concepto de lo que él quiere decir es correcto, es verdadero. Pero es un consejo, no es un mandato. Pero él dice, ojalá se queden, o sea, ojalá los que están solos no se casen, o me parece que eran las viudas que no se vuelvan a casar, que se queden como están, porque es mejor, dice. Y claro, Pablo está pensando en la predicación. Él es un loco de la predicación. O sea, lo único que quiere es predicar a Cristo y que todo el mundo conozca y avanzar lo más que se pueda. La locura de los apóstoles se explica un poco en el hecho de que Dios les había dicho que venía pronto. Y para ellos, cuando el Señor está ascendiendo y le dice, ya vengo, o sea, vengo pronto, pronto era pronto, no era 2000 años, o sea, era pronto. Entonces, para ellos era urgente, o sea, si iban a gastarse en algo, si iban a hacer algo ellos en su vida, en la poca vida que les quedaba porque el Señor venía, era predicar. Entonces, había esta visión diferente a la nuestra de que los días eran tan poquitos para hacerlo que había que hacerlo. De hecho, Pablo se atreve a decir, yo conozco el cielo, o sea, sé que lo que es el cielo, sé lo que significa, pero si por amor a ustedes yo me tengo que quedar, bueno, me quedo. Eso es terrible, terrible, porque es el cielo. O sea, y yo a veces me he preguntado, o sea, si el Señor me dijera hoy día, ¿te vas conmigo? No hay nada, o sea, absolutamente nada que yo, por más que yo requetre ame a mi esposa y a mis hijas o a mi hermano Jairo, no, o sea, chao, me voy, que se olviden todo. Total, el Señor es fiel y los protegerá de alguna manera, yo me voy con Él. Porque dice Pablo, porque yo estoy seguro que es muchísimo mejor. Pero dice, si es por ustedes, yo me quedo. ¡Wow! Ahí el amor por los hermanos es maravilloso, es algo que yo nunca vi. Entonces, está la locura, estas ganas que Pablo dice, quédense solos, no se casen, van a perder tiempo. Y tiene razón. O sea, lo que hacemos los casados, podemos hacer menos que los solteros. Ahora, yo quiero decir algo interesante aquí, que es más por la parte de los que estamos casados. Nosotros cuando vamos al campo queremos hacerlo, y de hecho esto yo lo escuché varias veces de misioneros casados con hijos, que cuando llegaron al África querían ganar el mundo. O sea, llegaron tan ilusionados, con tanta pasión, tanta fuerza, que más o menos uno llega así al principio, con toda y llegas allá y te das cuenta que tenías que pasar 7 años aprendiendo un idioma, ya no era tan fuerte porque ya llevas 7 años y no puedes hablar, 2 años más que te enfermaste, 3 años más que no sé qué, y al final esta fuerza se empieza a acabar. Pero muchas veces, en los primeros años, se ha descuidado la familia por el ministerio. Y hay hijos de misioneros que no quieren saber nada con la iglesia. Bueno, acá a veces pasa, ¿no? A veces pasa con el pastorado también, o con otro tipo de liderazgo. Pero lo interesante aquí es que la Biblia dice que el casado se preocupa de las cosas de su esposa y el soltero de las del Señor. Esto es importante porque esto nos ayuda a tener
las prioridades claras, el foco. Cuando el ministerio que Dios me ha dado a mí, en cuanto me caso, es mi esposa. Si yo tengo mal ese ministerio, si yo no logro desarrollar ese ministerio que es mi esposa, yo no soy capaz de desarrollar ninguna otra cosa, porque descuidé lo que Dios me está dando como prioridad. Obviamente que cuando yo entiendo eso, que estoy casado y tengo que cumplir con ser el sacerdote de mi casa, Dios me va a dar todo lo demás, obviamente. No es que Dios me va a quitar el ministerio, no, le vamos a dar, pero no puedo descuidar mi familia. Entonces, por eso Pablo dice, los casados se preocupan de eso y los solteros, echémosle para adelante, o sea, que nadie nos detenga. Pero no quiere decir que las misiones sean para los solteros. De hecho, hay experiencias bonitas y desagradables, ¿no? Hay experiencias, yo conozco gente cercana a mí, chicas que se han ido solteras y se han terminado casando con musulmanes, eso ha sido horrible. Por otro lado, chicas que son solteras y son mal vistas, porque también va a depender del lugar, o sea, una soltera blanquita en un lugar musulmán es feo, o sea, no es bien vista. ¿Por qué anda sola? O sea, no me entiendo, o sea, ¿por qué los papás la dejaron sola? No la respetan, nadie la quiere, etcétera. Y por otro lado, también he visto que hay solteras que han estado solas en algunos lugares un poco complicados, pero Dios las ha también, ¿no?, protegido y ha hecho grandes cosas con ellas. O sea, ninguna es una excusa ni una limitante, pero obviamente que a la hora de irse hay que orar, ¿no? O sea, bien. Son cosas delicadas, digo yo. Son cosas delicadas porque pueden afectar tu vida primero, pueden destruir tu vida si no lo haces bien, y después pueden destruir a otros. Entonces, con esto hay que irse con harto cuidado. Aquí es para solteros y para casados, para jóvenes y para viejos. De hecho, vemos a Timoteo, ¿no? Con sus 18, 19 añitos, todo un hombre de Dios, un ministro, pero no es la regla, no es la regla. O sea, hay que estudiar, hay que saber, hay que madurar, bueno, y ahí es todo una guía, ¿no? Porque si estás solo, seguramente vas a cometer algún error, pero si no estás solo, vas a tener gente a tu lado que te va a aconsejar. Y eso es súper importante y también lo hemos hablado en algunas veces, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es un mito. La misión no solamente es para jóvenes, ¿cierto? Como hablamos también en uno de los videos, ¿cierto?, que se dedicó un buen tiempo, creo que fue el segundo donde hablaste de los ancianos, de cómo en algunos lugares es tan necesario, tan útil, no solamente en el campo, sino también acá desde el apoyo de la iglesia local, ¿cierto?, a los misioneros que están en el campo. Así que la misión es para todos, para todos. Otro, mito número 4. Algunas iglesias pueden no tener o no hacer misiones. No tienen ningún tipo de relación con las misiones. Claro que sí. La iglesia satánica, la iglesia de Maradona, el pare de sufrir, no sé. Pero la iglesia de Cristo tiene cero posibilidad de no involucrarse en las misiones. O sea, no es posible. No existe la iglesia de Cristo que no vaya. Y aquí voy a ocupar un argumento un poco sentimental, pero no con el sentido de hacerlos entrar en esto con el sentimiento, pero hay una realidad de cómo nosotros deberíamos ver esto. Yo me parece que lo he contado antes, pero en los Soniqué hay mucha calor, son 50 grados. En el lugar donde yo estoy tú no llegas a una casa y pides agua, tú llegas a una casa y te dan agua, por más que vengas de la casa del lado, porque caminaste 100 metros y bajaste medio kilo. Así de, parece exagerado, pero no es exagerado, porque hace mucha calor, o sea, estás sudando continuamente todo el día, por lo tanto tú vas a algún lado y el jarrito de agua, inmediatamente. Ellos me contaban que si no había agua, incluso ellos podían ir hasta otra aldea a buscar agua, pero nunca te iban a decir que no. O sea, si alguna cosa no te iban a negar en algún momento, era el agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida allá, realmente. O sea, si no tomas agua, tienes la posibilidad de morir. Así de trágico. Por lo tanto, el agua no se negaba. Ahora, ellos me contaban también que en su momento ellos fueron de reinos, ¿no? El gran
un imperio muy grande que viene del Alto Egipto. Y ellos tenían reyes. Por lo tanto, un rey en los lugares calientes, solamente el rey tenía que hacer así, o pasarse la mano por aquí, y salían 20 o 30 siervos corriendo a buscar agua. ¿Por qué? Porque el rey tenía un deseo. El rey necesitaba algo. En este caso, Dios no necesita nada, pero cuando Dios hace un gesto, se interpreta, o cuando Jesús hace un gesto, en este caso, se interpreta como un deseo. Entonces, y la Escritura dice que Dios tiene deseo. Él quiere algo. Él quiere que todo el mundo se salve y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es un deseo de Dios. Ese es un querer de Dios. Cuando nosotros escuchamos esto, como siervos, parados al servicio del rey, y el rey dice algo, ¿qué hacemos nosotros con ese algo? Cuando él dice, yo quiero que todo el mundo se salve y vengo al conocimiento de la verdad. Salen todos los siervos corriendo a hacer algo, si es mi rey. O sea, tengo que hacerlo, si no, es mi rey. Y estamos hablando no de un rey tirano, no de un rey injusto, estamos hablando del rey Dios. O sea, todo bondad, todo amor. Por lo tanto, los súbditos son súbditos no esclavizados, son súbditos por iniciativa propia, en cierto sentido, ¿no? Entonces, los siervos, como aman tanto al rey, salen corriendo. Es decir, cuando leemos en la Escritura, ¿quién irá? ¿Te recuerdas la pregunta terrible que le hizo a Isaías, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, después de cierto, digamos, de algo que le pasó a Isaías con Dios, él dice, heme aquí. No se demora un segundo en decir heme aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros delante de ese deseo? ¿Decimos heme aquí? O sea, eso debería ser natural, ¿no? De ir por todo el mundo tratando de hacer algo porque es mi rey el que me lo está pidiendo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, digamos, la iglesia de Dios, no tiene por dónde. Hay argumentos históricos, hay argumentos racionales, hay argumentos sentimentales, pero por sobre todo, obviamente, está la obediencia. O sea, no podemos escapar a eso. Entonces, la iglesia, digamos, la iglesia de Cristo, la que usa la Biblia, vamos a decir, la Reina Valera 1960, tiene cero posibilidad de no cumplir la misión de Dios. No existe. Así es, amén. Clarito, está clarito. Pero aún así, pero aún así es una excusa. Igual, hermanos, bueno, los que nos están escuchando, todo esto que estamos diciendo son cosas que hemos escuchado más de una vez de diferentes hermanos de diferentes lugares. Ya no son cosas que nosotros estamos inventando ni nada por el estilo. Por eso creemos que es necesario aclararlos de cómo lo está haciendo nuestro querido hermano Pedro. Número 5, mito número 5. Lo único que necesitan los misioneros es apoyo en oración y apoyo económico. Sí. Bueno, hay que decir que estamos todos también, aparte de ser enviados a anunciar al Señor al mundo, a predicar el Evangelio, a ser discípulos, hay otros mandatos, como orar los unos por los otros, ¿no? O sea, eso es un mandato. Y me quieras o no, estás frito, tienes que orar por mí. ¿Entiendes? O sea, no es opcional orar por mí. Y yo por todos, ¿o no? Eso es la oración como iglesia, como cuerpo. Oramos por los demás, no es opción. Y por otro lado, se nos enseña la generosidad, ¿verdad? Y se nos enseña la generosidad con la gente pobre, ¿no? Con los necesitados. Y por otro lado, también se nos enseña el ser generoso con el ministerio que van cumpliendo los que van anunciando el Evangelio. Por supuesto que la generosidad abarca mucho más, pero estas dos cosas son como, y de hecho cuando iban, mira, puedes hacer cualquier cosa, pero no te olvides de los pobres. O sea, era algo que se le hincaba el diente, muy, muy, o sea, tenía que ser así.
Y por otro lado, habla Pablo sobre todo, habla de esto de la bendición de que él recibió de la iglesia y que en algunos momentos también estuvo ahí, ¿no? Con escasez, pero también habla de la bendición de recibir de la iglesia para su ministerio. Entonces son dos cosas que sí, que son casi normales, ¿no? Pero no son las únicas. O ahora, ¿cómo entiendo yo la oración? O sea, ¿qué significa orar por un misionero? Y ahí está el problema, porque si yo digo, hermano, ore por mí porque me voy al África, claro, claro, no hay problema. Pero ¿qué va a orar? O sea, la oración se vuelve práctica. O sea, yo oro para el bienestar, ¿no? Porque yo quiero un bienestar para mi hermano, ¿verdad? O sea, en el fondo, eso es lo que quiero, que él crezca espiritualmente, que crezca en sabiduría, etc. Entonces, yo le decía a un hermano, para no poner estas otras peticiones en otra categoría, un hermano me decía, hermano, yo voy a orar por ti cuando tú te vayas. Yo le decía, mire, ¿por qué quieres orar por mí? Bueno, porque yo quiero bendecirte, yo quiero que estés bien, yo quiero apoyarte. Y creo que la oración te apoya. Yo le decía, mira, hagamos una cosa. Mi mamá se va a quedar sola, y me parece que lo dije en un momento, mi mamá va a estar sola, se va a quedar sola en Chile. Yo tengo un hermano que está en Estados Unidos, yo me voy al África y mi mamá siempre fuimos muy apegados. Bueno, con la historia, ¿no?, de que mi mamá yo perdí 5 hermanas, mi mamá siempre fue muy, ¿cómo se dice?, muy aprensiva. Entonces yo le dije, mira, lo único que te pido, si realmente me quieres ayudar y quieres orar por mí, puedes llamar a mi madre por teléfono una vez al mes, aunque sea una vez al mes, y pregúntale cómo está, si necesita algo, no sé, si puedes, anda a verla, aunque sea 5 minutos, una vez al mes. Nunca fue, nunca. Entonces, en ese sentido, claro, es bueno que oren por los misioneros, pero hay cosas que son detalles mínimos. Y no solamente, ahora, si lo quiere catalogar en otro, digamos, ponerlo en otro parámetro, bueno, ya está, que no es oración ni económico. Pero yo creo que la oración tiene mucho de eso, de preocuparse del detalle del otro. Y de hecho, yo no sé si lo harán ustedes, pero algunos dicen, hermano, mándenme sus peticiones de oración, como más específico, ¿no? Entonces, claro, yo a veces mando peticiones de oración. Bueno, la verdad que últimamente estoy mandando, ya este otro tema, para otro video, pero estoy mandando generalmente mis situaciones. Ya no estoy mandando puntualmente lo que necesito, porque ni siquiera yo sé lo que necesito, pero mando mi situación y le digo a la persona que me está diciendo, mándeme sus peticiones, yo le digo, mire, estoy pasando por esto, ore como convenga. No le digo, ore porque sí, ore porque no, ore para que me llegue dinero, ore para que no me llegue dinero. No, yo cuento mi situación y le digo, ore como conviene. Entonces le doy dos tareas. Él va a tener que escuchar a Dios. Y si no lo escucha, estoy frito porque porque la oración no va a servir. Pero no sé si se entiende. O sea, hay cosas que son tal vez un detalle, y creo que ahí está la oración. Esa oración que me permite tener tiempo para el detalle de lo que realmente necesita el misionero afuera. Una llamada una vez al mes, no sé, no se me ocurre. Bueno, en el caso de esto que te decía de mi mamá, es cierto. Yo lo pedí a más de una persona y no fue. Y eso era lo que yo necesitaba. Entonces, cuando alguien te dice, no, pero es que yo estoy orando por usted, mire, ¿sabe qué? No me sirve. O sea, porque hay 100 personas más orando por mí, hay 1000 personas orando por mí, y nadie es capaz de levantar el teléfono y decirle, señora Carmen, ¿cómo le va? No me sirve. ¿Me entiendes? O sea, se entiende cuando digo no me sirve, ¿no? No estoy diciendo Sí, que la oración no vale nada, no. Estoy diciendo que los detalles puntuales sí, es así. sí. Entonces, no Yo, es solamente económico. sí, yo lo entiendo desde el punto de vista, por ejemplo, del amor. Sí, cuando nosotros hablamos de amor, ¿cierto? De amar al prójimo, de amar a mi hermano, el amor no incluye solamente el decir yo te amo o siento esto por ti.
y yo voy a orar por ti, sino significa también hacer acciones que manifiesten el amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? Si alguien está herido, sanarlo. Si alguien está con hambre, darle de comer. Si alguien no tiene ropa, vestirlo, ¿cierto? Y las necesidades van variando, pero la manifestación del amor práctico, que así es el amor real, ¿cierto? Se manifiesta a través, como tú dices, de acciones que tienen que ver con las necesidades específicas de las personas. Y pensaba en la Biblia en el caso de Pablo, ¿cierto? Que él, donde iba acompañado por hermanos que iban de alguna forma dándole sostén, ¿cierto? En otras áreas que eran prácticas. Tenía escriba, alguien que le escribía, ¿cierto? Las cartas, tenía un doctor que le acompañaba, iban personas que iban adelante de una ciudad para preparar que él llegara a ese lugar y pudiera quedarse. O si necesitaba mandar una carta, tenía hermanos que cumplían con ese rol, porque él no podía hacer eso y tenía esa necesidad para cumplir el ministerio. Para él poder dedicarse al ministerio, habían otros hermanos que tenían que tomar ciertos roles. También pensaba en el caso de los diáconos, ¿cierto? Los primeros 7 aparecieron por eso, porque había una necesidad en la iglesia, ¿cierto? Que había que suplir, y la idea era que las personas que estaban dedicadas al ministerio en ese tiempo, que eran los apóstoles, pudieran dedicarse a la oración y a la palabra, a cumplir con su llamado. Entonces estas otras personas tomaron trabajos prácticos. Entonces creo que hay un símil bien grande entre estas dos cosas y lo que tú dices, estas otras necesidades que son prácticas. También la hospitalidad, por ejemplo, que tiene que ver no solamente con recibir a alguien en la casa, ¿cierto? Sino que es mucho más, bueno, también es un tema cultural, también es como discutible, pero es mucho más amplio que simplemente recibir a alguien. Entonces, Sí, no, y fíjate que en este, no hablar de eso hoy día, obviamente, pero porque es muy largo el tema, pero es mucho, esto de la preocupación del misionero es mucho más amplia. O sea, como dijimos en algún momento, claro, las iglesias norteamericanas y la iglesia latina tienen bastante diferencia por una cosa económica también, por una realidad económica. Pero, por ejemplo, hoy día, recién hoy, se está pensando, porque no está listo, se está pensando en cómo vamos a recibir al misionero cuando vuelva. O sea, estamos hablando de un misionero, por ejemplo, de 20 años en el campo, que estudió, no sé, ¿qué lo puede? Computación. Vamos a poner, estudió, esa palabra es vieja seguramente, computación. Seguramente ahora es otra cosa, informática, no sé. Y se fue al campo 20 años, estuvo en una aldea, no tuvo la oportunidad de seguir practicando, de seguir, no tenía dinero suficiente como para comprar la última tecnología, se fue quedando, digamos, los conocimientos, llega 20 años después a su país y ya no puede trabajar en lo que él estudió. Ya está, la máquina que él compró cuando se fue ya no existe, o sea, tenía botones, ahora no tiene. Entonces, la realidad del misionero, y sobre todo mientras más viejo, es que vuelve y vuelve sin trabajo. Seguramente él ni su esposa va a tener un trabajo inmediato. Entonces, ¿cómo contengo eso? Y es un tema largo, ¿no? No lo vamos a hablar, pero lo toco, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo, o sea, desde el pensamiento, desde cómo envío hasta cómo llega el misionero aquí, la planificación de la iglesia que hablábamos en su momento, sí, de qué vamos a hacer, o sea, cuál va a ser el plan a largo plazo. Y eso entra también ahí, ¿no? sí, en la necesidad del misionero. Así que sí, también es un mito de que los misioneros solo necesitan apoyo en oración y apoyo económico. Es algo mucho más, usando la palabra cierto que está de moda, integral. Tiene Eso. muchas más aristas. Seguimos con otro, Sí, nos saltamos al número 7. ¿Ya? vamos. El trabajo misionero se mide por la cantidad de salvos. E-O-I-O, iglesias levantadas. Eh, sí, bueno, aquí hay que decir que a veces nos hemos confundido en el campo. Eh, yo puedo decir que conociendo varios misioneros y agencias misioneras, esto ha ido cambiando un poquito, pero en un momento fue muy fuerte el pensar que el misionero iba al campo a hacer salvos, ¿ya? A salvar gente. Y escrituralmente no es el mandato en sí hacer salvos. El mandato, de hecho, en los evangelios, Mateo 28, qué sé yo, Marcos 16, es id y hacer discípulos. No dice en ninguna parte id y hacer salvos. Y hacer discípulos no necesariamente es hacer gente salva, es hacer discípulos. De hecho, uno de los discípulos de Jesús se ahorcó. No creo que haya sido salvo, pero hizo discípulos y lo tuvo por 3 años. Es más, Jesús sabía que lo iba a entregar, sabía que se iba a ahorcar,
y nunca le dijo que no quería que fuera su discípulo. O sea, lo fue. Puedes tener discípulos que te engañen y que te nieguen, no hay ningún problema, pero tienes que hacer discípulos. Entonces, incluso en Hechos 1.8, ¿no? Que se usa mucho este verso para también la predicación, tampoco dice que hay que ir a ser salvos. Simplemente dice que recibiréis poder. Y esto tiene y este versículo, el 1.8, que generalmente se usa solito, tiene un contexto bastante especial. Si bien es cierto, sabemos, y por eso yo siempre digo que la extensión del reino o la extensión de la que la Biblia nos habla, dónde tenemos que ir, no está en Hechos 1.8, está antes, está en el Antiguo Testamento, está en los Evangelios, y Hechos 1.8 tiene que ver con una respuesta que el Señor le está dando a los discípulos con una idea judía en la cabeza, porque en el 6 le preguntan, ¿no? ¿Restaurarás el reino? ¿Será restaurado el reino de Dios? ¿Cuándo? Y el Señor le hace tapita, o le dije, a usted no le, o sea, no, a usted no le interesa. O sea, pero lo interesante es que le dice, no, a usted no les interesa ni el tiempo ni el cómo, ni cuándo ni cómo lo van a hacer. Pero, claro, porque ellos tenían todavía la idea en su cabeza de este reino que iba a venir, del reino para los judíos y desde los judíos, y que iba a ser prácticamente un imperio más grande que el imperio de Roma, y que iba a reinar y que iban a estar todos, no sé, ¿me entiendes? Esto es una idea en la cabeza que venía obviamente del Antiguo Testamento, ¿no? Con las promesas y que se habían hecho, las profecías. Y Jesús vino a cambiarlo todo, pero no les dijo que no. Fíjate qué interesante que no les dice que no a lo que ellos le estaban preguntando. No le negó, no le dice, no, es que ya no voy a restaurar el reino de Israel como ustedes piensan. No les dijo eso. Le dice, no les importa a ustedes cuándo yo lo voy a hacer. Y es interesante lo que le dice. Ahora, como es esa parte, lo que quiere decir es que no le está hablando a la iglesia, espero que me entiendan esto, no está hablando en ese momento y en ese contexto a la iglesia en general. En ese ratito le está hablando a esos judíos duros de cabeza que le están preguntando algo como judíos, y él le responde. Y las palabras más importantes de Hechos 1.8 no son Jerusalén, Judea, Samaria, son y me seréis testigos, que realmente fueron testigos porque murieron, y testigos significa mártir, y llenos del Espíritu Santo. Esas dos palabras son las más importantes en ese texto. No Jerusalén, ni Judea, ni Samaria, porque eso ya lo tenían claro, entre comillas, porque igual después les costó, y si no los persiguen no salen. Pero es otro cuento que ya también incluso lo hablamos un poquito antes. Entonces, en esos dos versículos y en el hacer discípulos, no vamos a ser salvos. Nosotros no somos los que hacemos gente salva. Y el Espíritu Santo añadía a los que habían de ser salvos. O sea, no es mi pega. Mi pega es hacer discípulos, es ser obediente a este mandato de Dios. ¿Y por qué? Otro tema largo, pero hoy día, ¿por qué no hay? A ver, hoy día pareciera que hubiera gente que se salva y que a los años después se desalva, porque deja de ir a la iglesia, se vuelve ateo, cometen pecados horribles. No, es que nunca fueron. Pablo dice, no, es que no lo fueron. Y hoy día es peor. ¿Por qué hoy día es peor? Porque hoy día no hay discipulado, o al menos el discipulado de Jesús, ¿no? Este discipulado que tenía que estar al lado de él y enseñarle cómo caminar y llegar al punto en ese discipulado de que la gente tomara su decisión tan consciente que hubiera gente que diga, no, ¿sabes qué? Mira, lo que tú me estás enseñando, yo no soy capaz de vivirlo. No es para mí, renuncio de entradita, te digo que no, yo no puedo. La diferencia hoy día, o antes sería que era Jesús mismo que les decía, no, tú no eres digno de ser mi discípulo. Y se iban tristes, porque no daban la talla para ser un discípulo. Entonces, y lo complicado hoy día no es hacer gente salva. O sea, incluso te digo que tal vez con mucha pasión,
con un poquito de palabra, uno puede pararse en una calle y alguien va a decir, yo acepto a Cristo. Hoy día el problema no es ese, hoy día el problema es el discipulado. Es la fuerza que le da al cristiano de ser constante, de ser consecuente con la vida que debería tener un discípulo. El que no es capaz de negarse, y estas son cosas re básicas, pero la verdad es que se van como perdiendo o dejando. El que no es capaz de negarse a sí mismo, de no reconocerse a sí mismo, ¿quién es? Es decir, ya yo no soy yo. Yo era de una manera, ahora ya no soy más. Tomar la cruz, es decir, tomar un desafío, tomar algo que te va a costar lágrimas, que te va a hacer sudar, te va a cansar, porque la cruz es eso, ¿no? Es ese sacrificio. Va a haber dolor en medio o en el camino. No puede ser mi discípulo. Entonces, hemos cambiado el hacer salvos, que es muy rápido, por hacer discípulos. Y lo que realmente cuesta hoy día es hacer discípulos. Pero por lo tanto, la Biblia no habla de esto, no nos manda a ser salvos, nos manda a ser discípulos. Y eso es bien claro en la Escritura. Y eso nos saca, a los misioneros, nos saca un peso enorme. Y a todos nosotros. Porque en el fondo, Dios no te va a medir por la cantidad de gente que tú salves, ¿no? Ni tampoco te va a medir por la cantidad de discípulos, pero lo que realmente va a pesar, porque en el fondo la obediencia no es hacer salvos, la obediencia es hacer discípulos. Por lo tanto, si Dios te dijera, entre comillas, ¿hiciste discípulos? Sí, hice discípulos. Y se acabó. Si fueron salvos o no, si se salvaron en el momento que tú los discipulaste o no, o fueron salvos después, ese es otro cuento. Pero eso te saca un peso de encima porque no es tu tarea. Pero sí hacer discípulo, que es más difícil, ¿eh? Ojo. Sí, el tema del discipulado, como tú dices, es un tema para largo. Podríamos hacer una serie de 7 videos más sobre el discipulado. Pero Sí. es verdad, y es tan diferente como tú dices a lo bíblico, a lo actual, ¿cierto? Si uno ve a Jesucristo, nuestro Señor, ¿cierto? Ahí enseñando y muchas veces casi poniendo como barreras para que lo sigan, ¿cierto? Condiciones para que lo sigan, diciendo ya no me sigan. La multitud, miles siguiéndolo, y él decía no, están siguiendo otras cosas, están perdidos, ustedes andan buscando otras cosas que no tienen nada que ver. Y hoy día es como todo al revés, ¿cierto? Hoy día que me sigan, mientras más me siguen es mejor. Tengo, no sé, 10.000 seguidores en Facebook y en Instagram y ven todos mis videos, no sé. Y en la iglesia las tengo llenas, etcétera. Entonces sí, ha cambiado mucho la cosa. Entonces, como tú dices, es un tema muy bueno, pero queda para largo. Así que el Señor nos permita ahí conversarlo y invitamos a los hermanos también a estudiar este tema, ¿cierto? Es un tema muy necesario, el discipulado bíblico. Entonces, el trabajo misionero no se mide por la cantidad de salvos. Igual pensaba cuando hablabas tú de, por ejemplo, estos misioneros que van a cumplir como maestros de la palabra en el campo, ¿cierto? Ellos son personas que muchas veces no van a tener muchos convertidos, pero sí muchos discipulados. Puede darse, ¿cierto? Entonces es una situación diferente. Bueno, y así hay tantos servicios que se hacen dentro del campo. Otro mito, que me lo había saltado recién, que dice así: para ir al campo solo debes tener el llamado, no es necesario prepararse más. Tengo el llamado, ya me puedo ir al campo. No. Mira, a mí me sorprende, obviamente uno tiene que tener referentes al respecto de estas ideas, ¿no? Y el referente más grande es Pablo, en este sentido. Pablo tenía una preparación extraordinaria, o sea, estaba instruido, bueno, él dijo, ¿no? Si bien es cierto, su preparación viene de cuna, ¿no? A diferencia de los otros apóstoles, pero yo creo que todo esto, y ahí voy al llamado de Pablo, a las experiencias de Pablo, no porque a ver, Dios sabe lo que Pablo era, Dios sabía la respuesta que Pablo le iba a dar, y entonces Pablo era el que tenía, en el fondo, cuando escuchamos la historia de cuando Pablo va al Areópago, ¿no? Atenas, tenía un conocimiento tal que era capaz de nombrar filósofos de 400 años atrás, ¿no? Sabía exactamente, incluso había leído tanta literatura, había leído tanta filosofía Pablo, que era capaz de citar frases completas de ciertos
filósofos de la escuela de Zenón, de la escuela de Sócrates. O sea, tenía un conocimiento impresionante. En él estamos, nos movemos y somos. Esa frase suena tan bien porque es una frase real, o sea, pero no la dice Pablo tomada del cristianismo, la dice de un tipo que creía en otros dioses. O sea, está nombrando a un filósofo que tenía otras creencias, que también obviamente creía en lo metafísico, creían en muchas cosas, seguramente muchos dioses, no eran gente atea, pero eran politeístas, pero hay un conocimiento, y con ese conocimiento Pablo se gana una familia, una sola. Lo echaron de ahí, lo ningunearon, le dijeron que venía a traernos pura mugre nomás, no sabes nada, le dijeron, no sabes nada, pero hubo una familia que fue la que finalmente quedó, y esa familia extendió el evangelio en Atenas. No es necesario muchas familias, pero era necesario ese conocimiento de Pablo. Ahora, y eso es un referente hoy día para los misioneros. Pablo es un referente. ¿Un referente de qué? Un referente de tener este conocimiento, porque nos vamos a encontrar, a diferencia de los judíos, digamos de los apóstoles, digamos de los otros 11 apóstoles, porque ellos se metían con los judíos, ¿no? O sea, y claro, como ellos se sabían toda la historia judía y toda la cosa, no tenían ningún problema. Pero si había alguien que tenía que ir a meterse con los atenienses era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el que conocía, era el que tenía el conocimiento necesario para pararse ahí y decir, sus dioses o sus filósofos dicen esto. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy día tenemos tal conocimiento de otras filosofías, de otros pensamientos, de otras religiones, como para ir a pararnos ahí a decir, yo conozco su religión y yo sé que el Dios suyo hace esto, y yo me paro aquí con prioridad, yo sé. Y eso es importantísimo, porque ganarse una familia es mucho. O sea, en los lugares donde no hay, ganarse una familia completa es el todo. O sea, esa familia puede expandir el reino de Dios a toda la ciudad, a otras familias. O sea, es súper importante tener este conocimiento. Y eso, yo creo que a eso nos anima la historia o la vida de Pablo, a no quedarnos con un poquito. Y no estoy hablando solamente de estudiar Biblia. O sea, la Biblia es lo básico. Pero ¿y qué dice la... Bueno, este otro tema también, ¿eh? Pero ¿qué dice la filosofía al respecto de la vida? Sí. ¿Por qué hay otros filósofos que hablan tan claro de la vida? Etcétera. Entonces, es importante el conocimiento. Y ahí entra todo. Y ahí separamos un poquito, ponemos los pies en la tierra de las misiones, y es el misionero el que tiene que saber exactamente el lugar donde va. Y ahí tiene que volverse un estudioso de dónde voy, qué pasa donde voy, cuál es la religión donde voy, cuál es la sabiduría ancestral del lugar donde voy, etc. Y ahí uno tiene que conocer. No solamente, digamos, salir y como tengo un llamado, no, como tú lo dijiste, ¿no? El mito. No, es que estoy llamado, entonces Dios me va a ayudar. Dios me va a preparar. No. Así no funciona. Por supuesto que hay muchas otras cosas que Dios te va a dar. Nunca te va a dejar solo. Y en el momento en que tú lo necesites, obviamente Él va a estar ahí contigo. Pero si tú no lees, no va a venir. Si tú no lees, no va a venir. Porque no lo leíste, porque no lo estudiaste. Entonces, ese es un mito. Hay que prepararse para predicar, para compartir, para hablar. Hay que prepararse. Es necesario, bueno, para predicar la palabra es necesario prepararse. Entonces, ¿cuánto más para alcanzar a otros, Sí. ¿cierto? Que no creen en la palabra. Mira, te cuento algo. En Argentina el año antepasado hubo un grupo que peleó para que no impusieran la ley de aborto en Argentina. Y un grupito ganó. Y un grupito que no tenía que ver con la iglesia. O sea, la iglesia en Argentina, y fueron muy pocos,
los que pudieron sacar la voz y rebatir delante de estos grupos que se levantan a favor del aborto, rebatir con base, con fundamento. Y fueron otros, gente de afuera, gente que no era cristiana, gente que era tal vez deísta a lo más, y que podían poner fundamentos sólidos y refutar todas las teorías o las hipótesis que tenían estos grupos a favor del aborto, y se impusieron y no salió la ley del aborto. Pero no fue la iglesia, porque no tenían estos argumentos. Entonces es triste porque es la iglesia la que debe saber. Somos nosotros las que debemos poner los argumentos. Y no solamente decir que Dios es tan bueno, que Dios ama la vida y que no quiere que matemos a los niñitos. No, se van a reír en la cara, en nuestra cara. Hay que tener fundamentos. Entonces hay que estudiar, hay que leer. Así es. Sí, es necesario. Y bueno, y también es un tema, como tú dices, para largo, porque tiene que ver con cómo la iglesia hoy día está enfrentando lo que significa ser cristiano en esta sociedad actual, en nuestra sociedad, y también en el caso cierto de Argentina, y también en el caso de ir a un campo diferente, una cultura diferente. Más aún hay que aprender, como dices tú, porque por lo menos cuando uno está, ¿cierto?, en un ambiente local, hay una base común, ¿cierto?, de valores, de algunas creencias, pero cuando uno va a otra cultura, no está eso. Hay que aprender desde las bases hasta ya, como tú dices, la sabiduría del pueblo, el conocimiento, la filosofía de vida, la cosmovisión que tiene el pueblo para poder, de alguna forma, como se le llaman, encontrar puentes, ¿cierto? Para poder predicar el evangelio o para poder presentar a Cristo, ¿sí? Porque si uno dice predicar el evangelio suena, ¿cierto?, como la intención de solamente hablar de un tema. Acá estamos hablando del Señor, de Jesucristo. Entonces queremos presentarlo tal como Él es, para que ellos lo entiendan, ¿cierto? Entonces es necesario buscar estos puentes y para eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Y mira, llevamos 50 minutos. Rápido. Teníamos muchos puntos para hablar, pero no creo que estamos en la hora. Veamos un punto más, un mito, y te dejo a tu disposición el que tú prefieras compartir de los que hemos visto, Pedro. A ver, acá hay uno interesante. El número 10 dice: los misioneros no necesitan pastor. ¿Ya? Dale, Pedrito. No sé si te parece. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que no necesitamos pastores, los misioneros. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Pero sí necesitamos ser pastoreados. ¿Se entiende? Sí. No necesariamente necesitamos un pastor, pero sí necesitamos ser pastoreados, ¿no? Y tú sabes bien que hay una diferencia ahí. Digamos, no es que yo diga que cualquiera te puede pastorear, no siendo pastor, sino que hay mucha gente que sí tiene este corazón, porque en el fondo, ¿qué hace un pastor? Un pastor está a cargo de cuidando, digamos, la imagen general es el cuidado de las ovejas, ¿no? El cuidado del grupo, el poder sostenerlas de alguna manera espiritualmente, con palabra, con oración, etc. Son muchas cosas las que hace un pastor. Pero obviamente, si yo estoy ahí lo dijo Jairo al principio, si yo estoy allá donde el diablo perdió el poncho, en la quebrada del Ají, y no hay iglesia, y no hay nada, ¿cómo me van a pastorear? ¿Quién me va a pastorear si yo soy el único cristiano en medio de ¿cuánto? De 1 millón de musulmanes. ¿Quién me puede pastorear? Claro, pastorear de lejos es súper difícil, porque generalmente uno necesita mirar a los ojos a la otra persona y preguntarle qué te pasa. Porque por estos medios o por teléfono yo puedo decir cualquier cosa. En una carta yo puedo decir, no, estoy súper bien y ya está. Y yo a la carta le doy el énfasis que yo quiero, ¿no? Pero cuando alguien te mira a los ojos y te pregunta cara a cara cómo estás, y hay confianza, por ahí rapidito puede empezar a caer una lagrimita, y ya está, o sea, no necesito nada más. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Ahora, como digo, lo que el misionero sí necesita es ser pastoreado. Y ahí es cuando el misionero no necesariamente necesita la imagen del pastor como la conocemos hoy, que tiene que estar ahí 24/7 y tú lo llamas y te tiene que contestar. No,
es tal vez otro misionero que tú puedas rendirle cuentas, que tú puedas tener tal confianza con esa persona que tú puedas abrirte en un problema, en una circunstancia, en lo que sea. Pero esa es la diferencia en este tema, que necesitamos, todos los misioneros, no hay, aquí no funcionan los lobos solitarios, porque rapidito caen o se van para la casa. Entonces necesitamos, incluso hay gente que nos ha pastoreado, puede decir, a la distancia, pero generalmente son otros misioneros. ¿Por qué? Porque a veces cuando el misionero se va, no sé, de este lado del charco, de aquí desde Chile, no sabemos qué pregunta hacerle. O sea, le digo, ¿cómo estás? Bien. Y no se nos ocurre qué más preguntar porque no sabemos, pues, no sabemos el contexto donde está, no sabemos. Por lo tanto, se nos acaban las preguntas y a veces pasa que como la gente cree que tú por estar en el campo ahora es más espiritual, al final te llaman para pedirte consejos, pues. Entonces, se cambia la cosa. Y no, pues yo también necesito. ¿Entiendes? O sea, nosotros también necesitamos. Entonces, generalmente, el pastoreo viene de otro misionero, de alguien que puede entenderte lo que estás viviendo. O sea, yo recuerdo que cuando yo le contaba esto a un amigo que vivió en Malí, a otro misionero, él es chileno casado con una costarricense, estuvieron varios años en Malí, en un contexto muy parecido al de nosotros, también en el desierto, con mucha calor, y cuando yo le contaba, cuando yo le conté cómo vivíamos y dónde vivíamos, él se puso a llorar. Y a él le recordó sus años, pues, sus años en el campo que habían sido hace poquito, ¿no? 5 años antes que el mío nomás. Pero él se puso a llorar. Entonces, yo cuento esto a otro y me da lo mismo, o sea, qué interesante lo que está contando el hermano, ¿me entiendes? Y el otro llorando a moco tendido, porque él estaba ahí, él estuvo ahí y sabía exactamente lo que yo le estaba diciendo. Entonces está esta suerte de empatía, ¿no? Empatía real, o sea, yo te entiendo, viejo, te entiendo porque yo pasé por ahí. Y generalmente es otro misionero el que puede entenderte mejor que alguien que esté acá. Ahora, no quiere decir bueno, que el pastor no hace su pega, no, son cosas naturales, ¿no? Que uno entiende perfectamente. O sea, no le puedo reclamar a mi pastor, digamos, al pastor de la congregación donde yo estoy, que no me pastoreó, no puedo reclamarle eso. Entonces, la actitud de ser pastoreado tiene que venir del propio misionero hacia alguien más. Y ahí Dios va a ir dando y poniendo a esta gente enfrente de ti o al lado tuyo para irte pastoreando, para irte ayudando en tu proceso también de cristianismo. Sí, la necesidad de ser pastoreado. Sí, de ser pastoreado. Se entiende esa necesidad y bueno, es uno de los temas, como tú dices, que es difícil de entender quizás para nosotros los que estamos acá acostumbrados a vivir, ¿cierto? En una iglesia con miembros por todas partes, personas por todas partes, a quienes llamar, a quienes acudir, y de repente más de un pastor para tener cerca, ¿cierto? A quien llamar. Si no me contesta uno, me contesta otro. Sí. Entonces sí, es un desafío para nosotros como iglesia local hoy día el lograr ver esto y ver cómo apoyar en esta necesidad a los misioneros que están en el campo. Y un motivo más de oración para nosotros como iglesia. Sí. Y pucha. No, fíjate que para terminar, Sí, sí. que me acordé de algo que es importante. Yo me acuerdo que cuando yo salí de la iglesia, de la congregación que salimos, el pastor, yo me acuerdo que él cuando digamos, hablaba de nosotros, que íbamos a salir al campo y todo, él tenía una frase que a mí igual me hacía sentir medio incómodo, pero decía, el Pedro no tiene motor propio, decía. El Pedro no me necesita, claro, porque a él estaba acostumbrado que todo el mundo lo llamaba y que un problema y que el otro y que hago y llorando la hermana. Y él decía, pues Pedro no me necesita. Él decía, Pedro tiene motor propio. Entonces yo creo que esa es una buena señal para una persona que va a salir al campo. O sea, que te das cuenta que no te está llamando toda la semana y que llore, que dice, pastor, lo necesito, tengo un problema espiritual, no sé qué. No, o sea, llega un momento en que tenemos que caminar solos. O sea, ¿se entiende? O sea, llega al tal punto la madurez que camina solo. Y por supuesto que no pierdes la comunión. Yo no estoy diciendo que va a llegar un momento en que ya se va a acabar la comunión y te vas a mandar solo, no. En el sentido que muchas de las cosas que vives
vas a saber sobrellevarlas porque tu vida es una vida espiritualmente correcta. Y no como los cristianos que retaba a Pablo ahí, ¿no? Que tenía que estarles hablando como a carnales, no. O sea, eso se acaba. Entonces sería una bonita señal de una persona de una congregación cuando el pastor dice ya que se puede mandar a cambiar porque ya puede andar más solo. Sí, sí. Pucha, el último video, si Dios quiere, de esta serie. Me gustaría de nuevo darte gracias por todo este tiempo que nos has dado. Son 6 horas, 7 horas ahora. Bueno, a Milenka también, si no puedo estar hoy día. Y la verdad ha sido de mucha bendición para mi vida personalmente, y también sé que para mis hermanos que han podido escuchar, han podido estar presentes en línea. De verdad nuestro deseo es que el Señor lo siga usando. Queremos seguir estando en contacto, obviamente, y como dices tú, en una de esas, más adelante podemos tener un par de videos más sobre otros temas, porque hay mucho de qué hablar. También la visión de alguien que viene de fuera, que viene volviendo, ¿cierto? Muchas veces le permite darse cuenta de cosas que nosotros ya tenemos como normalizadas dentro de la iglesia. Y por eso es súper bueno, súper útil poder seguir conversando, y espero que el Señor nos abra las puertas para poder hacerlo nuevamente. Muchas gracias, Pedrito. ¿Algunas palabras para terminar? No, agradecerte nomás, pues sí, pues uno se alarga. O sea, dan ganas de decir muchas cosas. De hecho, hay muchas cosas que si uno fuera más detallista, no más sistemático, tal vez podría leer el libro, ¿no? Y serían muchas páginas y toda la cosa. Pero bueno, sí, hasta otra, digamos, comunicación, y lo más importante es que podamos ser esta iglesia que lee, que estudia, que se interesa por otras cosas también, ¿no? Que nos va a hacer abrir la mente. No conformarnos. La iglesia, y lo tiro así, ¿no? Es un tema para el desarrollo de la iglesia, pero una iglesia que piensa. Y esto a la sociedad hoy día. Este es un tema recurrente hoy día en colegios, en universidades, en gobiernos, y algunos en contra y otros a favor del pensamiento. Y cómo el haber dejado de pensar en algún momento en nuestra sociedad nos tiene como estamos. Y realmente eso también ha influido dentro de nuestras congregaciones, de alguna manera. Tiene su historia y es comprensible, pero mientras más nos demos cuenta de eso, va a ser mejor. Entonces, si bien es cierto, hay un liderazgo, hay un pastor dentro, también nos podemos convertir en esta iglesia que, como lo dice la Escritura, no lo digo yo, examinarlo todo, estar pensando en las cosas, usar nuestra mente. Y de hecho, amar al Señor también es con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento. Así que animar a los hermanos a que puedan crecer en esto. Yo creo que hoy día tenemos una tarea enorme, y creo que una de las maneras de salir de... Claro, algunos no lo van a ver así, pero salir de esta... ¿Cómo lo digo para que no suene feo? Porque de todas formas va a sonar feo. Pero de esta mediocridad, tal vez, no en todos, obviamente, es pensar, es sentarnos un poco. Y esto es un sacrificio, porque aquí hay que bajar las revoluciones, respirar, salir de la rueda que viene el mundo, que no nos deja pensar, que nos hace ir a 100 por hora, pero el sacrificio ahí está en ese medio, de reposar, de pensar, analizar y ir al Señor con todo en profundidad. Entonces yo les animo a que podamos hacer eso cada día más. Y bueno, y un abrazo enorme para todos, gracias por la paciencia. Y bueno, ahí ya veremos si habrán otros videitos, pero ha sido con mucho gusto, y espero realmente que Dios en alguno de estos temas le haya tocado, le haya bendecido, y bueno, que Dios les bendiga mucho. Gracias, Jairo. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Me despido ya. Hermanos, una bendición siempre. Que el Señor les bendiga. Cristo viene pronto. Maranata. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.